Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio más en La Despensa. Mi nombre es Caroline Camarena y el presente video tiene como objetivo mostrarles un poco acerca de los temas que encontrarán en nuestra nueva publicación Derecho y Medicina, una perspectiva legal sobre la salud. Para esto realizaremos tres dinámicas con grandes invitados. Nos acompañarán en primer lugar Geraldine Espinosa. Buenas tardes. Hola chicos, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Mi nombre es Geraldine Espinosa Gutiérrez, soy actualmente interna en la Clínica Centenario Peruana Japonesa y estudiante de la Universidad Científica del Sur. También nos acompañarán dos autores del libro. Doctora Sofía Vegaso, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Que espero que todos estén muy bien. Muy agradecida con Temis por la invitación para poder acá comentar entre todos sobre este maravilloso libro sobre Derecho y Medicina, una perspectiva legal sobre la salud. Mi nombre es Sofía Vegaso, soy investigadora del Observatorio Inmobiliario y Mercantil. A su vez, soy adjunta de cátedra en la Facultad de Derecho de la PUC. Y bueno, nada, preparadísima para tener esta conversación tan amena con todos ustedes. Y el doctor Juan Carlos Díaz. Buenas tardes nuevamente. Muy buenos días, muchas gracias a los amigos de Temis para acompañarlos en esta nueva edición del Buffet. Quien les saluda es Juan Carlos Díaz Colchado, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Aquí comparto con colegas y con amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí empezaremos con la primera dinámica. Serán preguntas ping-pong en las que Geraldine nos aclarará ciertas dudas que probablemente muchos de nosotros tengamos. La primera pregunta es, ¿el derecho a la salud es una idealización, o por lo menos en el Perú? La escuchamos. Personalmente yo considero que no, o por lo menos no debería ser así. Creo que la salud y el acceso a la misma constituye un derecho fundamental en el ser humano y por lo tanto debería ser respetado independientemente de su condición. De hecho, sabemos que en nuestra realidad no se observa en su totalidad esto por diversos motivos. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros debamos dejar de esforzarnos para que este derecho sea respetado, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que debemos seguir esforzándonos porque niños, niñas, jóvenes y adultos realmente gocemos de una salud de calidad en la que no nos tengamos que ver afectados por falta de medicamentos, falta de personal o falta de protocolos. Esperemos que así sea. La segunda pregunta es la siguiente. El consentimiento informado no tiene ningún sentido porque en la práctica la mayoría de los pacientes no desea ser informado. La escuchamos. Yo considero que el paciente tiene el derecho de estar informado, de conocer cuál es su situación y qué terapéutica se le va a aplicar. También creo que el paciente es completamente libre, siempre y cuando esté en la capacidad de poder decidir tomar la decisión que ellos quieren. Pero para que esto se dé de manera correcta, el personal, el profesional de salud, le tiene que brindar la información de manera clara, comprensible, independientemente de cuál sea su diagnóstico. Ahora la tercera pregunta. Una pregunta en la que parece que contravienen dos derechos, la libertad de elegir en virtud de nuestra autonomía privada y por otro lado el derecho a la salud. La pregunta es, ¿los pacientes tienen derecho a rechazar un tratamiento incluso si con ello ponen en peligro su salud o su vida, pero solo antes de que se les aplique? ¿O una vez iniciado dicho tratamiento, los profesionales no pueden retirarlo? La escuchamos. Continuando con la pregunta anterior, creo que cualquier terapéutica que se le vaya a aplicar a algún paciente debe contar con su consentimiento. El paciente, ese es su derecho, ellos pueden decidir si desean o no. Incluso si es que aceptó haber recibido el tratamiento, él tiene la plena libertad de poder descontinuarlo si es que así lo desea. Muchas gracias, Geraldine. Tus respuestas han sido muy interesantes y muy esclarecedoras para nosotros. Ahora doy pase a Mapi para continuar con la segunda dinámica del video. Mil gracias, Sofía, bienvenida. Bienvenidos a todos, bienvenido doctor. Iniciaremos con la segunda parte de esta entrevista. Mil gracias, Caro, por apoyarnos con la primera parte. Para explicarnos un poco cómo es la dinámica,
nosotros les vamos a ahorita mostrar 2 extractos de unas películas conocidas y que casi todos hemos visto en algún momento. Y la idea es que los autores comenten con una perspectiva de la rama de su especialidad estas 2 escenas de Netflix en las cuales se muestra la relación que hay entre el derecho y la medicina, y que nos den sus comentarios, sus apreciaciones, sus opiniones. La idea es escucharlos y saber qué es lo que piensan de estas escenas. Iniciaremos con una escena relacionada con el aborto. Bueno, Sofía, te escuchamos. ¿Qué es lo que opinas acerca de esta escena que acabamos de ver de una película, de esta película? Bueno, de hecho es una escena fuerte, pero es una escena fuerte por el contexto en el que nos encontramos en el Perú. ¿Por qué? Porque en la película podemos ver que la persona que se realiza el aborto o que lo solicita, pues lo hace en una clínica con todas las medidas sanitarias, con alguien que le está prestando asistencia antes, durante y después de la cirugía o de la operación, lo cual no podría suceder en principio en el Perú, dado que el aborto está penado, está prohibido, salvo el aborto terapéutico como deben tener entendido, ¿no? Todos conocemos acá. Pero igual, en la práctica, el aborto terapéutico aplicarlo es bastante complicado. Tengo amigos y amigas médicos y que realmente no lo aplican por miedo a ser procesados, ¿no? En el Perú tenemos 2 hospitales que tienen un protocolo, no obstante, no tampoco está completamente regulada la figura respecto de estos protocolos, con lo que es bastante delicada la situación. Ya desde un punto de vista jurídico considero yo y es mi posición particular, considero que el aborto debería ser legal en el Perú, y en caso, nuestro Congreso no apruebe todavía una normativa sobre lo mismo, consideraría que sí deberían ser inaplicables estos artículos en general, porque no es posible que en un ordenamiento jurídico se proteja a un aborto producido, por ejemplo, de una violación, ¿no? El llamado aborto sentimental. Entonces, si solamente está permitido el aborto terapéutico y no se puede aplicar porque no hay un protocolo, y a su vez los demás abortos que se pueden producir por distintas causas, entonces no es posible que a una mujer se le obligue a ser madre, no es posible que el Estado tenga que decidir por el cuerpo de la mujer, porque al final no es el Estado, este ente que va a llevar al niño en su vientre o la niña en su vientre, sino es esta persona que se está viendo obligada a tener que llevar al bebé en su vientre, ¿no? Entonces están yendo contra muchos derechos constitucionales, como el desarrollo de la libre personalidad, inclusive el derecho a la salud. No es posible que digamos, que una niña, por ejemplo, de 13 años que ha sido violada, tenga que dar a luz a un niño sin su consentimiento. No es posible que se permita ello. Entonces, en ese sentido, considero que estas normas deben ser interpretadas, me refiero al Código Penal, que es lo que prohíbe, deben ser interpretadas conforme a la Constitución, y en ese sentido deberían ser consideradas inconstitucionales e inaplicables, ¿no? En consecuencia a los casos particulares que se presenten. Muchas gracias, Sofía. Realmente bastante interesante tu posición. Creo que muchos también la compartimos, y sobre todo porque entendemos la difícil situación en la que se vive en el Perú, y sobre todo la gran cantidad de muertes que hay debido a esta falta de regulación, o mejor dicho, a las consecuencias que hay de algo que siempre ha existido y lamentablemente va a seguir existiendo. Bueno, ahora vamos a escuchar cuál es la opinión del doctor Díaz. Doctor, lo escuchamos.
Gracias por permitirme comentar sobre este tema que en realidad es muy real, ¿no? Quien les habla, bueno, de manera directa e indirecta, ha estado muy cercano a familiares, amigas que han recurrido, ¿no? A un aborto en condiciones no seguras, ilegal, y que en realidad debe motivarnos a la reflexión sobre esta discusión, ¿no? Precisamente, como comentaré más adelante, en el trabajo que coescribo con Beatriz Ramírez abordamos la problemática constitucional del tema del aborto, al menos en los casos de violación sexual, pero cada mujer se ve en esa disyuntiva, ¿no? Frente a un embarazo no deseado de si proseguir o no, ¿no? Bueno, al menos en el contexto en el que se desarrolla esta serie, ¿no? Que es el británico, se permite, ¿no? Con lo cual una mujer puede libremente decidir o no hacerlo. En el peruano aún es ilegal, ¿no? Y eso genera un gran problema social que debe ser, claro, en principio debatido, discutido, ¿no? Pero también pues debe llamar a la reflexión de quienes hacen las políticas públicas, especialmente la legislación, para que la mujer recupere su derecho a decidir sobre sí misma, ¿no? Bueno, la segunda escena que vamos a ver está relacionada con la eutanasia, de una película que muchos y muchas hemos visto. Bueno, pasaremos a proyectar la escena. Sofía, te escuchamos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuáles son tus comentarios? ¿Cuál es tu perspectiva de lo que acabas de ver? Bueno, para empezar, ¿quién no ha visto la película Me Before You? Es una película bastante sentida, también por el tema que suscita, que es básicamente la eutanasia, ¿no? Este joven que sufrió un accidente y a raíz de eso no puede mover ni los miembros superiores ni inferiores de su cuerpo y decide realizar la eutanasia en Suiza, que es un país en el cual es legalmente permitida la eutanasia, tanto para nacionales como para extranjeros. Es por eso que es un país bastante atractivo, digámoslo así, para realizar esta técnica, ¿no? Que es la eutanasia. Y también bastante penoso, de alguna manera, porque en el Perú tampoco está permitida la eutanasia. En el Código Penal, el homicidio piadoso, figura dentro de la cual ingresa la eutanasia, así como la muerte asistida, están prohibidas. Y tenemos el caso de Ana Estrada también, que hasta la fecha sigue luchando. Hay una sentencia a su favor, pero se ha ido en consulta se ha ido en consulta ya a una sede suprema a fin de que se pueda considerar si es viable o no es viable que se le pueda practicar pues la eutanasia, ¿no? Ella viene luchando durante años, tratando que se respeten sus derechos. En particular, yo considero también que la eutanasia es básicamente un remedio a una vida no digna. Y tengamos en cuenta lo que nos señala la Constitución. Lo que nos dice el artículo 1 de la Constitución es: el Estado debe de respetar y debe de preservar la vida, la dignidad de las personas. Entonces, y el artículo 2, a su vez, regula como un derecho constitucional el derecho a la vida. Pero, y esto es algo que también se estudian en las aulas, ¿es el derecho a la vida per se o es el derecho a una vida digna? ¿No? Y lo segundo es, ¿qué es una vida digna? Una vida digna es estar, digamos, postrado en una cama sin poder mover los miembros inferiores y superiores. Una persona podría vivir con eso y completamente se respeta ello, pero hay otras personas que no pueden vivir con ello. ¿Qué pasa con las personas que tienen demencia senil? No van a recordar, y yo creo que básicamente los recuerdos son lo más valioso que una persona tiene. Estas personas no van a poder desenvolverse por sí mismas, no son autónomas. En ese sentido considero que no llevan una vida digna y que la eutanasia, que está prohibida también conforme al Código Penal, ese articulado debe interpretarse conforme a la Constitución y debe primar justamente, el desarrollo de la libre personalidad, y que parte de ello es decidir si quiere seguir viviendo, y el derecho a una vida digna, con lo que considero también que las normas serían inaplicables.
Sí, Sofía, totalmente de acuerdo con lo que acabas de señalar. Es muy importante tener muy presente de que no solo uno tiene que estar vivo y el ordenamiento proteger ello, sino que también qué calidad de vida está teniendo la persona. Y eso nos hace analizar muchos, disculpen, eso nos hace analizar muchos puntos y sobre todo este caso de Ana, que es un caso bastante sonado. A mí me parece genial el hecho de la valentía que ella tiene, de a pesar de la condición en la que se encuentra, que debe ser totalmente agotador someterse a estos procesos, igual está ahí, la está luchando, y también me alegra que haya bastantes personas que la respaldan. Eso dice mucho de que sí se está avanzando, ¿no? Gracias, Sofía. Doctor Díaz, lo escuchamos. Bueno, gracias por hacerme el uso de la palabra aquí con los colegas. Sí, yo llegué a ver la película, a través de estos servicios pues, de streaming, y claro, en un principio es una historia romántica, ¿no? Pero más allá de ello, trata, ¿no? Directamente un tema que es muy sensible en el país, como es el tema de la eutanasia, ¿no? Actualmente está prohibida por el Código Penal, ¿no? No obstante, pues, sabemos que hay un caso recientemente, ¿no? Que se ha resuelto por el Poder Judicial, el caso de la señorita Ana Estrada, quien ha obtenido, ¿no? Una sentencia judicial que le reconoce su derecho a la eutanasia. Bueno, esto se convertirá pues quizás en el primer paso para legalizarla, ¿no? Y ojo que a veces se confunden las cosas, porque uno piensa que cuando se elimina una prohibición como la del Código Penal, que inmediatamente eso se va a promover, se va a impulsar, y es que todo el mundo va a querer hacerlo, ¿no? Y eso no es así, ¿no? La despenalización es un paso, porque luego tiene que haber una regulación, y en donde el Estado pues tiene que prever los servicios, los apoyos, ¿no? Psicológicos, médicos y los procedimientos. Complicado, ¿no? Desde la regulación, que siempre lo es, pero que es necesario para garantizar un adecuado ejercicio del derecho a tener una muerte digna, ¿no? En buena fe. Muchas gracias, doctor Díaz, por sus comentarios y por sus apreciaciones de este libro, también de todas estas escenas que hemos visto y de las cuales hemos compartido unas cuantas opiniones. Bueno, muchas gracias, doctores, por sus apreciaciones. Ahora, en esta última parte del video, les vamos a preguntar por qué recomendarían leer su artículo y por qué recomendarían leer el libro, sobre todo en estos tiempos donde la salud es tan importante. Muchas gracias. Bueno, he visto el índice del libro y me parece muy interesante, sobre todo porque permite el diálogo, ¿no? Entre dos disciplinas, como son el derecho y la medicina, desde las distintas perspectivas que pueda haber, ¿no? Al menos desde el derecho, ¿no? La constitucional, la penal, la administrativa, ¿no? Y eso enriquece, ¿no? El abordaje de esta temática. Y bueno, hay diversos artículos, según lo que vi en el índice, que además está también a disposición de los interesados en las redes sociales de Temis, ¿no? Y invito, ¿no? A quien le interese estos temas vinculados con derecho y medicina, que es en estricto la salud, la integridad y la vida de todas y todos, sobre todo más aún luego de este contexto de pandemia que hemos vivido el año pasado y aún seguimos padeciendo, que puedan revisarlos si es de su interés, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. Sobre todo respecto a este libro, que incluso tiene la intención de no limitarse únicamente a este contexto de pandemia, porque como podrán observar nuestros oyentes ahorita o los que nos están viendo, este libro abarca temas que van mucho más allá, problemas incluso más antiguos que el mismo COVID, y de hecho el COVID es un tema que se aborda, pero un poco superficialmente, porque la salud es muchísimo más amplia. Entonces este libro en verdad no ocasión de permanecer en nuestro medio hasta que se solucionen muchos de esos problemas. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras. Ahora pasamos a escuchar a la doctora Arias. Doctora. Reitero el agradecimiento a Temis porque me permitieron escribir sobre una de las materias que más me apasiona, que es sobre las técnicas de reproducción asistida. El título que lleva en concreto mi artículo es el análisis sobre las principales controversias civiles que nos plantean las técnicas de reproducción asistida en el Perú actual, una propuesta de solución, ¿no? Yo lo estoy analizando desde el punto de vista civil y creo que es sumamente importante
que haya un estudio sobre qué tipo de técnicas de reproducción asistida son permitidas en el Perú. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en una interpretación literal del artículo 7, que dicho sea de paso, es la única norma expresa a nivel del ordenamiento ya interno, regulación interna, que es, en la cual se encuentra consagrado o regulado las técnicas de reproducción asistida, si es que se llega a aplicar una interpretación literal, entonces podría ser, o mejor dicho, sería discriminatoria. No habría una igualdad entre los hombres y las mujeres en relación al acceso a las técnicas de reproducción asistida, que de hecho es parte del derecho a la salud también, a la salud reproductiva. En este artículo, bueno, estoy analizando diversas preguntas, como por ejemplo, si es posible que en el Perú exista la fecundación post-mortem, si es posible que en el Perú se pueda suscitar la maternidad subrogada y no solamente, claro está, en la cual no se presenta dinero, sino a su vez la onerosa, porque hay mucha discrepancia sobre si es posible o no es posible que exista la maternidad subrogada en el Perú onerosa. Entonces hago un análisis desde el punto de vista civil y constitucional en el cual llego a concluir que sí es posible, ¿no? Y bueno, a su vez hay más preguntas, como por ejemplo, también está si es posible que un hombre que ha concebido por técnica de reproducción asistida pueda inscribir a sus hijos tan solo con sus apellidos. Es un caso que se ha suscitado en relación, que seguramente todos ustedes también deben saber, es un caso de ese señor de la televisión, que justamente realizó una técnica de reproducción asistida, fecundación in vitro, más en la maternidad subrogada, y con ello pudo convertirse en padre, ¿no? Y ahora está luchándola ante RENIEC para que pueda inscribir a sus hijos tan solo con sus apellidos. Entonces, esta problemática también la estoy analizando en el artículo. Yo los invito a leer, pero a su vez los invito a comprar el libro Derecho y Medicina, una perspectiva legal sobre la salud, porque tiene temas muy interesantes. De hecho, está dividido en varias áreas: constitucional, administrativo, civil, bioética. Son áreas, se está viendo el tema de la salud desde distintas áreas y que estoy segura van a aportar enormemente a sus conocimientos. Entonces, reitero la invitación a que puedan adquirir este libro. Gracias, doctora Vegaso, por sus palabras. En realidad se escucha bastante interesante todo lo que nos comenta. Doctor Díaz, ¿nos podría comentar un poco más sobre su artículo, que ya es su aporte concreto y personal, junto con la doctora Ramírez al libro, por favor? Muchas gracias, Rosa. En efecto, el texto coescrito con Beatriz Ramírez, una colega, profesora y gran amiga mía, aborda la problemática constitucional de la despenalización del aborto en casos de violación sexual, ¿no? En este paper desarrollamos una aproximación, digamos, a partir de los sistemas regulatorios que existen, ¿no? Y también, pues, ¿no?, empleamos muchas fuentes de opiniones de los comités de Naciones Unidas, así como jurisprudencia constitucional latinoamericana, para desarrollar nuestra hipótesis de trabajo, que está en la parte final, ¿no?, del paper. Entonces, creemos que el aporte del paper radica en, por un lado, el que todas y todos podamos ver, que pueda parecer un poco no muy agradable, pero qué tan atrasados estamos en esta materia, ¿no? Creo que se van a sorprender, como quizás lo hice yo, porque para mí no era tan familiar, sí para Beatriz, ¿no? Estas opiniones o dictámenes de los comités de derechos humanos, que ya desde la década del 90 vienen recomendando al Perú la despenalización del aborto en distintos supuestos y situaciones, ¿no? Y desde luego esta corriente latinoamericana de la jurisprudencia constitucional, que está postulando la despenalización del aborto en determinados supuestos, entre ellos el de
el embarazo causado por una violación sexual, ¿no? Con lo cual esperamos que el texto pueda ser muy interesante para todas y para todos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, genuinamente el aborto es un tema que debe ser desarrollado en Perú y que debe ser más conversado, sobre todo. Debe estar en la mesa de discusión, porque es un problema que nos afecta como sociedad a más unos que a otros, o unas que a otras, mejor dicho, y no se habla lo suficiente sobre eso. Entonces es una buena oportunidad en este libro poder introducir ese tema también. Gracias, doctor, por su aporte al libro, gracias por su participación en este video. Gracias, doctora Vegaso, igualmente por su participación. Con esto ya damos por terminado el video. Muchas gracias a todos por escucharnos hasta ahora. Bueno, chicos, finalmente no se olviden que ya pueden adquirir nuestro nuevo libro de Derecho y Medicina, una perspectiva legal sobre la salud, en nuestra tienda virtual de temis.p. Y tampoco se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Enfoque, Cusca, Temis y del Buffet.